Fuimos campeones olímpicos de fútbol en los años 20, en 1924 y en 1928. Y en 1950 le ganamos a Brasil la final de la Copa del Mundo en el Maracaná. Gracias al fútbol nos conocieron en el mundo. Cuando ganamos las Olimpiadas en París, la gente no podía creer que un país tan chiquito, que casi no estaba en los mapas, saliera campeón. Cuando ganamos en 1924, me acuerdo que estábamos en Tacuarembó y mi padre escuchaba una radio española con unos auriculares que no sé de dónde sacó. De esta manera, Mario Benedetti describe cómo se dio a conocer la República Oriental del Uruguay, que en pleno festejo mundialista celebraría el centenario de su constitución firmado un 18 de julio de 1830. Alejado de los intereses mediáticos y comerciales, con un espíritu lúdico y nacionalista, se gestaba la gran industria del balompié mundial. La radio comenzaba su boom como medio electrónico y su principal función era el entretenimiento, con las notas musicales de los intérpretes de la época. Carlos Gardel inundaba los hogares sudamericanos con su aterciopelada voz. Entrelazando los corazones, y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor. El cine sonoro hizo su aparición a comienzos de 1930. Luis Buñuel, tras el éxito inesperado de Un perro andaluz, decidió emprender un segundo proyecto, al que llamaría La Edad de Oro, película surrealista que nos mostraba el pensamiento intelectual de la época y la decadencia de sus sociedades. El 30 de noviembre de 1872, Inglaterra y Escocia jugaron un partido que terminó con empate sin goles. El duelo se disputó en Hamilton Crescent, un campo de críquet ubicado en la ciudad de Patrick, en Escocia, y es considerado el primer duelo entre dos selecciones. Sería hasta 1884, cuando se desarrolló el British Home Championship, considerado el primer torneo jugado entre selecciones, teniendo como primer campeón a Escocia. Debido al rápido crecimiento de esta disciplina, la FIFA nace en 1904 y de inmediato se frotó las manos para poder organizar un torneo que reuniera las máximas figuras de las naciones que practicaban el fútbol. Sin embargo, al no contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el evento, solicitó ayuda al Comité Olímpico Internacional y en 1906 el fútbol fue incluido de manera oficial en el programa de los Juegos. Las asociaciones de Inglaterra en 1908 y Suecia en 1912 fueron las encargadas de organizar los torneos de las ediciones olímpicas realizadas en Londres y Estocolmo respectivamente. Tras la Primera Guerra Mundial y la suspensión de las competencias deportivas, fue hasta 1920 que la FIFA se hizo cargo de la organización del fútbol en las justas olímpicas y el ganador del torneo era considerado el campeón del mundo. Así pues, en la edición de 1920, en Amberes, Bélgica, la selección local se alzó con el título considerado para aficionados, al derrotar a España en la final. Los Juegos de París en 1924 vieron el surgimiento de la primera potencia del balompié mundial. El 9 de junio, en el Parque de Colombe, Uruguay derrotó a Suiza por 3-0 y se colgaba el oro tras ganar 5 partidos, conseguir 20 goles y solo permitir 2 anotaciones. Para la edición de 1928, en Ámsterdam, Uruguay repitió el éxito y con una selección experimentada derrotó a Argentina para hacerse del bicampeonato. En el plantel uruguayo figuraban 8 titulares del conjunto de 1924, entre ellos Andrade, José Nasazzi y Héctor Scarone, quien marcaría el gol definitivo para derrotar a Argentina en un segundo partido disputado el 13 de junio en el Estadio Olímpico. Curiosamente fue en la misma ciudad de Ámsterdam, tras el congreso realizado el 26 de mayo de 1928, cuando la FIFA decidió organizar un torneo completamente independiente a los Juegos Olímpicos. Y es como nace la idea de jugar una Copa Mundial de Fútbol. La primera decisión complicada sería a quién se le otorgaría la sede del primer campeonato. Para 1930, Uruguay celebraría el centenario de la jura de su constitución,
por lo que presentó su candidatura con los planes de construir un estadio con capacidad para 90,000 espectadores, y con el bicampeonato olímpico como estandarte de lucha, pudo superar a las naciones europeas que deseaban organizar el torneo, como Italia, Hungría, España, Países Bajos y Suecia. Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA, estaba de acuerdo en organizar el torneo en Sudamérica, entre otras razones, por la falta de infraestructura en el continente europeo, que aún vivía los estragos de la Primera Guerra Mundial, y tras el retiro de las candidaturas de los países del viejo continente, que habían declinado a favor de Italia, de manera unánime, se otorgó la sede a Uruguay, en el Congreso realizado en Barcelona en 1929. El escultor Abel Leflé fue el encargado de diseñar el torneo conocido como la Diosa de la Victoria, y se repartirían 16 invitaciones para las selecciones participantes, siendo hasta ahora el único torneo mundialista sin una eliminatoria previa. Los países americanos respondieron de inmediato y se tenía la confirmación de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos y México. La crisis económica de 1929 provocó que varios países europeos declinaran su participación, y 2 meses antes de la justa, ninguna selección del viejo continente había confirmado su asistencia. Sería Jules Rimet el encargado de convencer a Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania de embarcarse rumbo a Montevideo, con la promesa de que los uruguayos y organizadores pagarían los gastos generados por el viaje transatlántico. Junto a Uruguay, 12 selecciones formarían parte de la primera edición de la Copa del Mundo, que según los planes, se jugaría en su totalidad en el impresionante Estadio Centenario de Montevideo. Pero al cúmulo de imprevistos, se sumó el retraso en las obras de construcción del inmueble y tendrían que ser utilizados el Estadio Gran Parque Central, perteneciente al Club Nacional, construido en 1900 y considerado el más antiguo de América, y el de Pocitos, desaparecido inmueble que fue casa del Club Peñarol entre 1921 y 1933. Se planeaba hacer un torneo a eliminación directa, pero al contar solo con 13 selecciones, se decidió hacer un sorteo un día antes de arrancar el torneo para formar 4 grupos con un formato de round robin y donde calificarían los primeros lugares para jugar las semifinales del evento y posteriormente definir al campeón. De esta manera, Argentina, Chile, Francia y México compartirían el grupo A. El grupo B estaría conformado por Bolivia, Brasil y Yugoslavia. Perú, Rumania y Uruguay ocuparían el grupo C, mientras que Bélgica, Estados Unidos y Paraguay serían parte del D. El 13 de julio de 1930 dio comienzo la cita mundialista. Francia y México fueron los encargados de inaugurar el certamen en el Estadio Pocitos, junto a Bélgica y Estados Unidos, que de manera simultánea jugaban su partido en el Gran Parque Central. Lucien Laurent sería el encargado de convertir el primer gol en un mundial al superar la meta del guardameta mexicano Óscar Bonfiglio, al minuto 19 de iniciado el cotejo. El 13 de julio de 1930 dio comienzo la cita mundialista. Francia y México fueron los encargados de inaugurar el certamen en el Estadio Pocitos, junto a Bélgica y Estados Unidos, que de manera simultánea jugaban su partido en el Gran Parque Central. Lucien Laurent sería el encargado de convertir el primer gol en un mundial al superar la meta del guardameta mexicano Óscar Bonfiglio, al minuto 19 de iniciado el cotejo. Fuera lágrimas y a jugar contra los franceses. Fue la frase ocupada por el entrenador Luque después de un abrazo lacrimoso entre el jugador del Atlante Manuel Chaquetas Rosas y el guardameta Óscar Bonfiglio, tras entonar el himno nacional en el Estadio Pocitos ese 13 de julio de 1930. Ni la remembranza al hecho histórico de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, ni la Virgen de Guadalupe que llevaron consigo en el viaje, sirvieron para amedrentar a los franceses, que ganaban por 3-0 al término de la primera mitad. Tras el gol de Laurent, Marcel Languiller marcó al minuto 40 y al 43, André Machinot aumentaría la cuota. Para la segunda parte, el equipo mexicano conseguiría su primer gol en una justa mundialista. Al minuto 70, Juan el Trompo Carreño acercaría al cuadro nacional, asestaría el último golpe de los franceses al 87 para decretar el 4-1 definitivo. El 15 de julio, México se trasladó al Parque Central,
donde cayó por 3-0 ante Chile y finalmente caería ante Argentina por 6-3 en un partido disputado el 19 de julio en el Estadio Centenario, que había sido inaugurado un día antes. Al minuto 17 del cotejo, la Argentina dirigida por Francisco Lázar ya ganaba por 3-0 y Guillermo Stabile, quien a la postre terminaría siendo campeón de goleo, ya había marcado en un par de ocasiones. Manuel Rosas descontó para el cuadro nacional y de penal puso el 3-1 para posteriormente acercarnos a 5-2. Roberto Gallón haría el tercero de los nuestros y Stabile cerraría la cuenta de la goleada. Argentina terminaría como líder de grupo al ganar sus 3 partidos y 6 puntos por encima de Chile, que solo perdió con Argentina y sumó 4 unidades. Francia hizo 2 puntos y México fue el último lugar con 0 unidades, 4 goles a favor y 3 en contra, que lo condenaría al sótano de la clasificación final del Mundial. El grupo B tenía como favorito a la selección de Brasil, pero en su primer partido cayó ante Yugoslavia por 2-1 y al final solo derrotó a Bolivia por 4-0 en un partido sin trascendencia, porque los europeos ya se habían calificado a las semifinales al ganar sus 2 compromisos y obtener 4 puntos. En el sector C se encontraba el equipo anfitrión. La celeste, dirigida por Alberto Suppici, hizo su debut el 18 de julio ante Perú en el Estadio Centenario, que a partir de ese momento sería el único escenario de la competencia, y en plena celebración de los 100 años de la Constitución charrúa, los locales derrotaron 1-0 a los incas con un gol de Héctor Castro al minuto 60. En el grupo D, Estados Unidos sorprendió a Paraguay y Bélgica con triunfos repetidos de 3-0. Avanzó como primer lugar de grupo. Para las semifinales, Argentina se midió a los Estados Unidos el 26 de julio. Y en los primeros 45 minutos apenas habían sacado una pequeña ventaja de 1-0, con anotación de Luis Monti al minuto 20. Para la segunda mitad, los norteamericanos terminaron por ceder ante el poderío albiceleste para caer por 6-1. Guillermo Stabile anotaría en un par de ocasiones, Carlos Pausele también hizo un doblete y Alejandro Scopelli completaron los 6 de Argentina. Jim Brown haría el de la honra para los estadounidenses. Mientras los locales se midieron a Yugoslavia el 27 de julio. Los europeos lograron tomar ventaja con anotación de George Bujidovic al minuto 4, pero 14 minutos más tarde, Pedro Sea empataría el marcador. Juan Anselmo convertiría un doblete para que antes del descanso el juego estuviera 3-1, y para la segunda mitad, Victoriano Iriarte y Pedro Sea en 2 ocasiones darían forma al 6-1 definitivo para mandar a los uruguayos a la final de su Copa. La final del primer campeonato del mundo se disputó el 30 de julio de 1930. Cuenta la leyenda que entre 10.000 y 15.000 aficionados argentinos hicieron el viaje para presenciar la final en el Estadio Centenario, que tuvo una asistencia de 93.000 aficionados, aunque la FIFA maneja como cifra oficial 68.346 aficionados que vieron el partido con boleto pagado en las 4 tribunas del Coloso de Montevideo. Uruguayos y argentinos ya se peleaban por la posesión del arte de Carlos Gardel, pues algunos biógrafos aseguran que nació en Uruguay, en la provincia de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1890, y se naturalizó argentino en 1923. La venganza tal vez sería la victoria en la final olímpica de 1928, y ahora se llegaba a la revancha. Los 2 equipos querían jugar con su propio balón, por lo que el primer tiempo fue jugado con la pelota de Argentina y el segundo lapso con la charrúa. Curiosamente, la primera parte terminó con victoria parcial para el albiceleste por 2-1, y en el complemento, los uruguayos se llevaron el título al ganar el encuentro por 4-2. Ante un estadio repleto, el árbitro Jan Langenieux, de Bélgica, ya tenía preparado un barco para emprender la huida en caso de ser necesario, pues no quería correr riesgos ante una derrota de los locales. Pablo Dorado adelantó a Uruguay al minuto 12, y 8 minutos más tarde, Carlos Pausele convertía el empate de la visita. Guillermo Stabile marcó su 8º gol del campeonato al minuto 37 para poner en ventaja a Argentina, y así terminó el primer tiempo. Para la segunda mitad, Uruguay se levantó de sus cenizas y Pedro Sea emparejó los cartones al 57. Victoriano Iriarte al 68 devolvió la ventaja a los charrúas y Héctor Castro pondría cifras definitivas para cerrar la victoria local ante la algarabía de los aficionados, que fueron testigos de la primera final de una Copa del Mundo de fútbol, y la dinastía uruguaya, que obtenía su 3er título internacional.
Los argentinos justifican su derrota diciendo que Luis Monti estaba arreglado para jugar con Italia y 2 soldados de Mussolini lo tenían vigilado durante el encuentro. Pero lo cierto es que Uruguay se erigía como el primer campeón del mundo.